Hola Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales, así que llega justo en el momento en que necesitabas ver el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí Acuario, con esta carta de la estrella super acuariana, hay un comienzo de esta lectura espectacular, porque esta carta me está diciendo, la energía de esta carta, que ustedes van a estar recibiendo todo lo que necesitan para continuar en su empleo, en su proyecto, en su negocio, con su inversión, con los sueños que ustedes tengan. Aquí van a estar recibiendo la guía, van a estar recibiendo información, van a estar recibiendo claridad y aparte de todo esto, van a estar recibiendo los recursos que ustedes necesitan. Si necesitan dinero, lo van a tener. Si necesitan nuevas oportunidades, las van a tener. Si necesitan quizás que algún documento se aclare o que te llegue alguna certificación o te den algún tipo de documento de autorizo, lo vas a estar teniendo. Esta carta garantiza de que todo lo que estaba estancado, todo lo que estaba bloqueado, se desbloquee y comiencen a fluir a favor de ustedes. Así que aquí hay un bloqueo importante que podrían estar sintiendo muchos de ustedes actualmente y eso se va a estar resolviendo. Este 8 de espadas podría ser algo que ustedes quisieran hacer y no pueden hacerlo porque no tienen los documentos necesarios, no pueden obtener la autorización que necesitan, quizás no tengan el dinero para comenzar ese proyecto o quizás no lo estén aprobando de un empleo al que ustedes aplicaron. Y aquí evidentemente esto se termina, esto se acaba porque las estrellas te están garantizando de que se va a romper con cualquier situación que existiera negativa, bloqueándolos de alguna forma o atándolos. Aquí hay una circunstancia que quizás no depende completamente de ustedes, depende del exterior, porque hay veces que las cosas se bloquean y no es culpa nuestra. Pues acá esto definitivamente se termina y se acaba. Y esto te va a permitir un nuevo comienzo, una segunda oportunidad, un nuevo empezar. Esto es Acuario como si ustedes resurgieran de sus cenizas. Aquí es como el resurgimiento del ave fénix. Esta carta del juicio te está diciendo de que ustedes van a estar renaciendo. Dios, el universo, tus ángeles, tus maestros, tus ancestros, lo que tú creas, te van a estar dando una nueva oportunidad. Aquí hay un reinicio de algo, un nuevo comienzo. Es como si ustedes quizás estuvieran en una mala situación económica o quisieran un nuevo empleo y aquí esto es un inicio de algo, señores, ya sea un empleo nuevo, un negocio nuevo, tu economía que comienza a florecer, en fin, este es el renacimiento. Y la carta de la fuerza te está diciendo de que esa situación a ti te parecía que no se iba a poder controlar, que estaba fuera de tu control, fuera de tu alcance. Es una situación que posiblemente te diera miedo, te diera preocupación. Pueden ser deudas que tuvieran y tú decías, ¿y cómo yo voy a pagar toda esta cantidad de dinero que debo? O simplemente alguna situación laboral bastante fuerte, bastante tensa, o algún documento, como te dije, algún documento, alguna autorización, alguna certificación que necesitaras. Y tú dijeras, ¿y cómo yo voy a resolver este problema? El que me lo tiene que autorizar me tiene bloqueada, yo no sé, no puedo resolverlo. Y la carta de la fuerza te dice, sí, se va a estar resolviendo, se va a estar controlando esta situación. Algo que aparentemente a ti te daba miedo, algo que aparentemente tú no le ves o no le veías la solución, la salida, la vas a estar teniendo, se la vas a estar viendo. Como yo siempre digo, a Dios rogando y con el mazo dando. No es que tú te quedes sentado a esperar que la solución venga, a que los recursos lleguen. No, tú también tienes que hacer cosas, tienes que hacer movimientos. Vamos a ver qué cartas me acompañan a esa carta de la fuerza. Vamos a ver qué me acompaña a la carta. Wow. Aquí Acuario con este 2 de bastos, evidentemente ustedes cuando esto se resuelva o que van a estar resolviéndolo, van a estar pensando en qué hacer, qué pasos siguientes van a tomar. Aquí ustedes van a estar trazando una estrategia diciendo, esto es lo que tengo,
hacia dónde me dirijo, hacia dónde voy. Ya tengo los recursos, ya Dios me dio la oportunidad, ya se me rompieron los bloqueos, ya se logró controlar la situación, ya logré lo que yo quería. Ahora vamos a ver qué camino sigo, para dónde voy. Aquí es posible que tengas una disyuntiva de dos caminos o de varias opciones y tengas que elegir, o simplemente no tengas que elegir. Simplemente ya conseguiste lo que quieres y vas a trazarte otro objetivo. Vas a ir por más, porque no nos podemos quedar conformes, señores, con lo que tenemos. Siempre hay que tratar de avanzar, de lograr nuevos objetivos, nuevas metas. Así que aquí ustedes van a estar diciendo, esto es lo que tengo, hacia dónde me voy a estar dirigiendo. Y sea lo que sea que decidan hacer, aquí se ve que ustedes van a estar obteniendo el triunfo, el éxito, la victoria y el reconocimiento. No solamente tú vas a saber que lograste hacer lo que tú querías. Otras personas que están a tu alrededor, pueden ser en tu empleo tus compañeros de labor, tus jefes. Si querías obtener un empleo, que te den el empleo ya en sí es un reconocimiento a tu currículum, a tus capacidades. O simplemente tus clientes o las personas que están a tu alrededor en tu mismo negocio dicen, wow, Acuario, lo conseguiste, lo lograste. Y estas personas te van a estar felicitando, te van a estar reconociendo lo que hiciste. También este reconocimiento puede venir por parte de tu familia diciéndote, contra, no creíamos en ti, pensamos que quizás no lo ibas a lograr, pero contra, ya veo que sí lo lograste, ya veo que le metiste el cuerpo y conseguiste lo que querías. Así que definitivamente aquí ustedes obtienen éxito, triunfo, logros, victorias, celebraciones. Señores, este 6 de bastos es maravilloso para ustedes. Aquí hay triunfo para muchísimos. Ahora vamos a ver qué cartas llegan con ese rey de espadas. Aquí, Acuario, es posible que ustedes sufran algún tipo de ansiedad, de preocupaciones, de estrés y de noches incluso sin dormir. Pero no es en el mal sentido, ¿ok? Porque este tipo de preocupaciones va a ser relacionado ya no con esto que tú no podías resolver, no, para nada. Este tipo de preocupaciones viene asociado a cuál es el camino que debes seguir adelante. Quizás dónde vas a invertir el dinero o cómo me va a ir en este nuevo empleo, que es fabuloso, qué voy a hacer con este dinero del nuevo empleo, o este negocio que está floreciendo, hacia dónde voy a continuar, qué es lo que voy a seguir, cómo lo voy a sostener. Es el tipo de preocupaciones que todos quisiéramos tener. Bueno, a ver, es mejor no tener ningún tipo de preocupaciones, pero entre tener este tipo de preocupaciones y la de cómo voy a terminar el fin de mes, cómo voy a pagar mis cuentas, el dinero no me alcanza, no tengo otra fuente de ingreso, no consigo el empleo, pues mejor tener esta de decir qué voy a hacer con el dinero, dónde lo voy a invertir, cuál es el camino siguiente que voy a estar tomando. Y esas son las preocupaciones y el estrés que vas a tener en los próximos días. Así que no es nada preocupante, relájense y disfruten el camino. El juego parece que van a estar superando este nivel. Muchos de ustedes, muchos de los acuarios van a estar superando el nivel. Eso le va a traer un poco de estrés porque el cambio de nivel también trae sus conflictos, pero nada grave ni conflictivo, nada preocupante. Y el caballero de copas pues te va a estar ayudando a salir de esa ansiedad o de ese estrés. Esto es alguien que podría estarte brindando muchísimo apoyo, una figura masculina, una figura que te puede servir de sostén. Esto puede referirse a tu papá, a un hermano, a tu cónyuge, a un hijo, a un hermano, a un amigo, a un familiar cercano. Si me dices, yo no tengo ninguna figura masculina cercana, señores, sus guías, sus maestros, sus ángeles, alguien, aquí hay una energía masculina bastante fuerte que va a estar ayudándolos a que ustedes mantengan el control emocional, a que ustedes no se desborden con todo este éxito y este control que a ustedes les parecía imposible que se lograra y lo van a estar logrando. Eso los podría estar descolocando un poco emocionalmente, como vimos con el 9 de espadas, pero este rey de copas los va a estar controlando, los va a estar conteniendo, los va a estar apoyando y los va a estar sosteniendo. Esta persona va a ser completa y totalmente su sostén en esta situación. Acá, Acuario, con esta carta del rey de espadas, pues como te estaba diciendo, que el rey de copas te va a estar dando sostén emocional. Aquí ustedes van a estar obteniendo la claridad mental que necesitan. Esta carta aporta orden, aporta resolución de conflictos, orientación
Esta energía te va a estar ayudando a resolver asuntos que son complejos con muchísima lógica, con muchísima objetividad y siendo lo más responsable posible. Aquí esta carta cuando entra es que hay asuntos donde se necesita tratar o hacer algún tipo de estrategia, situaciones que necesitan muchísima claridad mental y ustedes la van a estar obteniendo. Aquí van a poder resolver esto que el 9 de espadas te traía preocupación, te traía ansiedad, te traía estrés, pues definitivamente el rey de copas te va a dar la madurez, te va a dar la sostenibilidad que tú necesitas para que puedas tener claridad mental a la hora de resolver tus problemas y que todos los asuntos que tú necesitas que se resuelvan, pues, y que son complejos, vas a estar utilizando tu mente analítica, tu mente lógica superacuariana, el pensamiento en su máxima potencia y vas a lograr, pues, salir de esta situación que te digo, no es una situación conflictiva tampoco, no es que estés pensando con qué vas a pagar, con qué dinero vas a pagar los gastos de finales de mes, no, es en qué lo vas a invertir o qué es lo próximo que vas a hacer y aquí tú vas a tener claridad mental, objetividad y vas a lograr, pues, salir de esta situación lo mejor posible. Vamos a ver ahora, Acuario, que viene para ustedes un consejo corto en cuestiones de amor para Acuario. Vamos a ver, para Acuario, por favor. Para muchos de Acuarios, aquí hay una pareja de ustedes que se mueve en cámara lenta, se mueve muy despacio. Es una relación que promete ser estable, promete ser segura y duradera en el tiempo, pero esta persona que está con ustedes como que no toma la iniciativa muy fácil o se mueve demasiado lento. O sea, si quieres ser novio de alguien, pues esta persona se da su tiempo, no te acaba de decir si quiere esa relación contigo o no, no te acaba de dar la respuesta y tú sientes como que no te quiere, como que no le importas y como que eso no va para ninguna parte. Si estás con una pareja actualmente, pues para comprometerse le está costando bastante trabajo, está siendo poco fácil la situación y esa persona, pues como te digo, viene en cámara lenta, no es como que se decida rápido y no. Lo de él es despacio, lo de ella es despacio, pero sí es una relación que promete ser segura, promete ser estable y duradera en el tiempo. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles de la abundancia. Vamos con mensaje de los ángeles de la abundancia. Aquí para ustedes también generosa naturaleza, creo que le había salido a otros 2 signos más. Aquí dice, pasar en tiempo en contacto con la naturaleza te traslada a una vibración superior y te recuerda la infinita abundancia de Dios. Sal y disfruta de un paseo o ve a caminar con tu mascota, si tienes mascota por supuesto, si no, camina solo. Medita bajo un árbol, arregla el jardín, siéntate bajo las estrellas o haz alguna otra actividad que te conecte con la amplitud de la naturaleza que no tiene límites para nada. El universo, Dios, todo es ilimitado, señores. Disfruten de la naturaleza, abracen un árbol, abracen un árbol, caminen poniendo los pies sobre la tierra para sentir esa conexión con la madre tierra, esa conexión con la naturaleza. Y vamos ahora con los 3 números de la suerte. Recuerden que estos números no tienen premio garantizado para nada y que también podría referirse simplemente a un mensaje que tus ángeles te quieran enviar, así que pueden buscar su significado en internet a ver qué significa. Los números de la suerte para Acuario, esta que quería salir. El 72, abundancia en todos los sentidos, señores. 9 de oro, dinero para gastar y para tener, vaya, 9 de oros, el 5 de copas, bueno, disculpen los números, 72, 40 y 52, 72, 40 y 52. Así que, Acuario, déjame en los comentarios lo mejor para manifestar esta lectura. Yo logro mi éxito y mi triunfo. Yo logro mi éxito y mi triunfo. Y nos vemos en el próximo video, Acuario. Hasta la próxima.